por un lado, consecuencias por otro, ¿no? Causas, la ambición por el salitre. Consecuencias, el Perú pierde Arica, el Perú pierde Tarapacá. Ahí está, ¿no? Causas y consecuencias. ¿Qué más, profesor? Cuando uno habla de la historia, además, tiene que hablar de esto, pues, tiempo, espada y sociedad. ¿En qué tiempo se dio la guerra con Chile? Vamos a la pizarra mágica, mira. ¿En qué tiempo se dio? En el año 1879, ¿no? La guerra con Chile, ¿ya? ¿En qué espacio se dio? Obviamente se dio en territorio peruano, ¿no? En Perú y Bolivia también una parte, pero todo, sobre todo en Perú. Y además, ¿cómo era la sociedad de la época? Era una sociedad peruana que estaba gobernada por los militares, pues el presidente era militar, ¿no? Prado era el presidente. Entonces, profesor, ahí está, ¿no? Ahí está como es un hecho histórico. Entonces, eso es el hecho histórico, chicos. Causa, por qué sucede, consecuencia, qué nos dejó, tiempo, qué año, qué siglo, espacio, dónde se da el hecho histórico y sociedad, cómo vive la gente en la época. Por ejemplo, acá tenemos, mira, los hombres en la prehistoria se dedicaban a la caza, a la recolección. Y mira las familias en la actualidad, ¿no? Ahí está. Entonces ha habido un cambio, ¿no? Ha habido un cambio en la sociedad. Estos cambios son estudiados también por la historia, ¿no? Por ejemplo, la sociedad de la prehistoria se dedicaba a la caza, la sociedad de esta época se dedica a otros trabajos y tiene acceso de repente a tecnología, cosa que el hombre de esa época no tenía, ¿no? Entonces hay un cambio en las sociedades, ¿no? Eso estudia la historia. ¿Qué más? ¿Cuál es la finalidad de la historia? Bueno, la historia busca husmear en el pasado para poder comprender el presente y estar preparado para el futuro, ¿no? Esa es la finalidad de la historia. Husmear, conocer el pasado, comprender el presente y obviamente estar preparado para el futuro. Pasado, presente y futuro. Finalidad de la historia, ¿eh? Objeto de estudio, hecho histórico. ¿Qué cosa es? Ciencia social que estudia las sociedades humanas a través del tiempo y un espacio determinado. ¿Cuál es su finalidad? Conocer el pasado, presente y futuro. Listo, ahí está, ¿no? Muy bien, preguntamos a ver a los estudiantes. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Abro micrófonos para que tú puedas No, participar. profe. Levanta la mano primero, no hables, no grites. Entiende que tienes que levantar. Si hay un alumno que habla sin haber levantado la mano, no le voy a hacer caso, ¿ah? Y apaguen su micrófono No, todos, porque si profe, no no, la bulla se profesor. acopla. Todos bien. Ya, a ver, levantó la mano Vilcabana. Vilcabana, te escuchamos. No, profe, está todo claro. Perfecto, Vilcabana. Dairon Riojas. Todo claro, profe. Muy bien. Cristian Reyes. Cristian Reyes. Todo claro, profesor. Muy bien, Cristian Reyes. Ismis, me escribe en el chat. Eso ya lo estuvimos claro, por fin, pero eso fue en Historia del Perú, pues. Ahora estamos empezando Historia Universal, recuerden, ¿ah? Esto es Historia Universal, no es Historia del Perú. Por eso es el primer tema en Historia Universal. Y ahora, si alguien ya lo sabe, pues tiene que participar para que se genere más puntos, pues. Espero que puedas aprovechar y participar bastante también si ya lo conoces, si ya lo dominas. Es una forma de entender si ya alguien ya lo sabe, ¿no? Ahora, si no participas, bueno, pues estás desaprovechando tu oportunidad. A ver, vamos a seguir avanzando. ¿Cómo surgió este conocimiento? Mira, ahí está el mapa. Este conocimiento surgió en la Magna Grecia, en Atenas, ¿no? En Atenas, en la antigüedad. Y tenemos acá los tres pilares. Herodoto, pregunta, ¿Herodoto qué obra escribe, muchachos? A ver si ya lo han visto. Herodoto, ¿qué obra escribió? Levanta la mano Dairon Riojas. 9 libros de historia. Muy bien, Dairon Riojas. Este es el alumno Dairon, ¿no? Dairon Riojas. Muy bien, ahí está. Profesor Herodoto va a escribir los 9 libros de historia. Ahora, profesor, ¿por qué la historia surge en la Magna Grecia? Porque en la antigüedad, en la Magna Grecia, que quedaba en Atenas, ¿no? La Atenas era la polis, la ciudad-estado más importante en cuanto a Occidente, en el tema cultural. Ahí los hombres de esa época se preguntaban mucho por los acontecimientos. Entonces Herodoto va a ser uno de los primeros
que va a desarrollar en su obra 9 libros de historia, diferentes tipos, diferentes conocimientos ligados a estudiar el pasado, ¿no? Por eso es que Herodoto es considerado el padre de la historia, ¿no? Herodoto. ¿Qué más? Tenemos al griego Tucídides. La pregunta es, ¿qué obra escribe Tucídides? Levanta la manito. Dairon Riojas. Historia de la guerra del Peloponeso. Muy bien, ¿no? Claro. Tucídides va a escribir la historia de la guerra del Peloponeso, donde él va a narrar y va a contar, obviamente al lector, el enfrentamiento que se dio entre Atenas versus Esparta, ¿no? Se enfrentaron estas dos ciudades griegas por el control del mar Mediterráneo. Eso es una de las cosas que se nos cuenta en la obra de Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso. Eso es importante, ¿no? Ahí está. Y luego tenemos a Jenofonte, quien escribe la obra Ciropedia, donde nos cuenta un poco de la vida del conquistador persa Ciro el Grande, ¿no? Entonces, el conocimiento de la historia surge a partir de la curiosidad del hombre en la antigüedad, una curiosidad por conocer, ¿no? Y sobre todo preservar los hechos y acontecimientos que se habían dado en su tiempo, en su época. Profe, pero no es literatura, no es literatura, porque el hombre de este periodo va a presentar fuentes, ¿no? El hombre de este periodo presenta fuentes. Es decir, profesor, no es que solamente escribe por escribir, sino presentará muchas fuentes que nos traen a cotación lo importante de la historia, ¿no? Eso es lo importante de la historia. Entonces, los primeros conocimientos de historia están ligados a Herodoto, Tucídides, Jenofonte. ¿Qué son las fuentes de la historia? Mira, por ejemplo, acá tenemos lo siguiente. Las fuentes de la historia es todo vestigio del pasado que puede proporcionar información para la reconstrucción del hecho histórico, ¿no? Todo aquello que fue desarrollado en el pasado y que proporciona información para reconstruir el hecho histórico. Por ejemplo, tenemos a las fuentes según su procedencia, se les llama directas o primarias, fuentes según su procedencia, directas o primarias, ¿no? ¿Y qué es una fuente directa o primaria? Es todo aquel vestigio que forma parte o que se desarrolló en el mismo momento que se había desarrollado el hecho histórico, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, tenemos acá la imagen de qué, profesor, la imagen de un traje que se utilizó en la epidemia de la peste negra, ¿no? Tenemos acá la imagen del santuario de Machu Picchu. Estas, por ejemplo, son fuentes directas o primarias porque son de la misma época en que se desarrolla el hecho histórico, ¿no? Ahí está. Fuentes directas o primarias porque son de la misma época en las que se va a desarrollar el hecho histórico. Eso hay que tener presente, ¿no? Fuentes directas o primarias porque son en la misma época que se desarrolla el hecho histórico, ¿ya? Directas o también llamadas primarias, ¿ya? Fuentes directas o también llamadas primarias. No son de la misma época que se desarrolla el hecho histórico. Luego tenemos acá las indirectas o llamadas secundarias. Estas fuentes, que son en su mayoría libros, ensayos, revistas, se desarrollan a partir de las fuentes directas o primarias, ¿no? Estas fuentes, llamados libros, ensayos, artículos, se desarrollan a partir de las fuentes directas o primarias. Por ejemplo, si yo quiero escribir sobre la peste negra, voy a utilizar información de las fuentes directas o primarias y viceversa, ¿no? Si yo quiero escribir sobre, de repente, Machu Picchu, ¿no? Yo voy a utilizar esa información, voy a visitar Machu Picchu para escribir de repente un libro de los incas, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hablar sobre un futbolista, puedo utilizar una entrevista que le hicieron a él para escribir un libro sobre él, ¿no? O sea, hay dos tipos de fuentes, directas o primarias, que son de la misma época, y llamadas secundarias o indirectas que se elaboran a partir de las fuentes directas o primarias, ¿no? Ahí están los dos tipos de fuentes. Pero las fuentes más conocidas o clásicas
que son según su forma de expresión, las tenemos acá. Mira, fuentes materiales, todo aquello que el hombre ha dejado en su paso, ¿no? Por la historia. Por ejemplo, tenemos la tumba de Tutankamón, es una fuente material que se puede tocar, se puede observar, se puede palpar, ¿no? Y los arqueólogos la estudian muchas veces para poder reconstruir el pasado. Tenemos las fuentes escritas, mira, que nace a partir de la escritura, ¿no? Como en una tablilla de arcilla se había encontrado esta escritura llamada cuneiforme, por ejemplo, que el hombre ha podido desarrollar. Luego tenemos fuentes orales, ¿no? Que no necesariamente han sido escritas y que han pasado de generación en generación hacia el hombre, ¿no? Que el hombre la ha podido desarrollar a partir del habla o de las diferentes tradiciones, ¿no? Ahí están las leyendas, los mitos, los bailes, las danzas, como la de las tijeras. Y tenemos las audiovisuales, donde están todas las grabaciones y todos los videos de las diferentes actividades que han sido importantes porque han permitido y permiten al hombre poder desarrollarse mejor en el mundo moderno, ¿no? Las grabaciones, por ejemplo, esa imagen es el llamado Vladivideo, ¿no? En el cual se descubrió que el ex asesor del presidente Fujimori o del expresidente Fujimori entregaba cantidades de dinero a muchos políticos para que puedan pasarse a la causa de Fujimori, ¿no? Y de esa manera permitir la caída del régimen fujimorista, ¿no? Ese es un tema también importantísimo que hemos analizado. Bueno, luego tenemos acá, ¿cuáles son las ciencias auxiliares? Pregunta, abro micrófonos. ¿Cuáles crees tú que son las ciencias auxiliares de la historia? A ver, levanta la mano. Quiero que levantes la manito. Quiero que levantes tu manito. A ver, Ismis Yeshua. Te escucho, Isaguirre. La antropología, Ya, ¿qué más? la arqueología, ¿Qué más? la geografía, Ya, ¿qué más? zoología. Muy bien, Ismis, correcto. Punto para el gran Ismis. Graciela Alca, te escucho, a ver. Ya. Graciela, te escucho. ¿Es el arte? El arte. No, estamos en las ciencias auxiliares, Gracielita. Cartografía. ¿Cartografía? No, ¿ah? Dice, ¿cuáles son las ciencias auxiliares de la historia? Bueno, vamos a conocerlas, ya vamos por acá, a ver. Una de ellas es la arqueología, mira, ahí está. Astronomía. No, tampoco, esa es de la geografía. La arqueología. Profe, mira la arqueología. Tenemos a la Masu, ¿no? Entonces un alumno me dice, la profe, ¿qué es eso? La Masu es una escultura que desarrollaba o que se desarrollaba en la antigua Mesopotamia, ¿no? Que se hacía, es un toro alado que supuestamente servía para combatir los malos espíritus. Mira, acá tenemos esa imagen. Pregunta, ¿esta imagen a qué corresponde? A ver, levanta tu manito. Levanta tu mano y luego hablas. Esa imagen que te acabo de mostrar, ¿a qué corresponde? Sebastián Camayo. Una cerámica. Sí, pero tiene un nombre la cerámica, Camayo. ¿Alguien recuerda? A ver, Ismis, que tiene la mano levantada. La antropología estudia al hombre como ser No, la físico. imagen. La imagen que he mostrado aquí corresponde a la imagen. No me acuerdo, profesor. Ya, a ver, vamos a ver entonces. Esa imagen corresponde a un huaco retrato, ¿no? Es un huaco retrato de la cultura mochica, ¿ya? Esa imagen, ¿qué cosa es, profesor? Es un huaco erótico también de la cultura mochica, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto qué cosa es? Mira, estas son las ruinas del Palacio de Esnosos, ahí está. Entonces, cuando uno habla de arqueología, uno se pregunta, profesor Luis, ¿y qué cosa es la arqueología? La arqueología es la ciencia auxiliar de la historia que ayuda o que estudia, en todo caso, los restos materiales dejados por el hombre, ¿no? Acá se ve la parte de lo que fue una ciudad o un templo o un santuario. Acá se ve una escultura que servía para orientar los malos espíritus. Y acá se ve cerámica, ¿no? De la cultura moche. Huacos retratos, donde se ve el rostro de un hombre de moche. Y huacos eróticos, donde se ven escenas sexuales
de la vida del poblador moche, ¿no? Que incitaban obviamente a la sexualidad para preservar la especie, ¿no? Ahí se puede visualizar. Eso es importante, mi estimado y querido estudiante, ¿no? La arqueología. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, vamos a seguir viendo. Entonces, cuando hablemos de arqueología, ¿qué estudia la arqueología? Estudia todas las fuentes materiales, todas las fuentes materiales que han sido dejadas por el hombre a través del tiempo y el espacio, ¿ya? Es una ciencia auxiliar de la historia. Luego tenemos la sociología, mira. La sociología, por ejemplo, acá tenemos una sociedad estamental, ¿no? En la época medieval, en la Edad Media, existían los llamados señores feudales, mira. Ahí está un señor feudal. Y el señor feudal tenía muchos vasallos, ¿no? Que eran caballeros que lo defendían, y también tenía muchos siervos, que eran los que trabajaban la tierra, mira, ahí está, ¿ves? Entonces, en la época medieval había una sociedad estamental, estamentos, ¿no? Los nobles, el clero, los agricultores o siervos. Pero eso va a cambiar, mira, está el señor feudal y el siervo, por ejemplo, ¿no? Mira, un gran señor feudal que tiene tierras y el siervo. Pero después, en la época moderna, eso cambia, mira. Vamos a pasar de una sociedad estamental, vamos a pasar a una sociedad de clases, ¿no? Donde ahora va a existir un proletario, mira, un proletario, y va a existir un burgués, ¿no? ¿Se te das cuenta el cambio de la sociedad? ¿Cómo hemos pasado de una sociedad estamental en la época medieval a una sociedad de clases, ¿no? Ese es cambio. ¿Y ese cambio qué significa? Pues ese cambio es estudiado por la sociología. La sociología entonces se encarga de estudiar la estructura, pero también los cambios de la sociedad. ¿Qué estudia la sociología? La estructura y todos los cambios que se da en una sociedad. En la época medieval, en la Edad Media, la sociedad era estamental, es decir, habían estamentos de, por ejemplo, habían los nobles, estaba el clero, estaban los siervos que trabajaban las tierras, ¿no? Y luego en la época moderna tenemos la sociedad de clases, ya, donde está un proletario, donde está un burgués, ¿no? Efectivamente, ahí está. Entonces hay un cambio, pues, en esta sociedad. Sociedad de clases, proletario burgués, sociedad estamental, señor feudal, siervo, ¿no? Eso es importantísimo para poder entender esta sociedad, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es la sociología, pues. Eso estudia la sociología. Eso hay que tener importante. Luego tenemos la antropología, mira. La antropología, tenemos acá una imagen, ¿no? Las cuevas de las Caus, que son imágenes de pinturas rupestres que ha hecho el hombre primitivo. El Homo sapiens en la época de la prehistoria pintaba las paredes, ¿no? Pintura rupestre. Y luego tenemos, en una época había el Homo habilis, que trabajaba la piedra, y el Homo sapiens, que es el hombre actual, ¿no? Que somos todos nosotros. Entonces, ¿la antropología qué estudia? La antropología es una ciencia auxiliar de la historia que estudia la parte cultural, todo lo que el hombre produce o todo lo que el hombre transforma. Repito, todo lo que el hombre produce o todo lo que el hombre transforma, ¿no? La parte cultural. Y también estudia la parte biológica. Por ejemplo, el aspecto físico del Homo habilis es muy diferente al aspecto físico del Homo sapiens, ¿no? Entonces, profesor, cuando hablemos de antropología, tenemos que hablar de aquella ciencia que se encarga de estudiar la parte cultural y la parte biológica del hombre. A ver, te escucho, alguien.